De terrorismos a terrorismos 15, en el círculo del terror. Las finanzas del diablo dejan ganancias con creces. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Desde luego que los norteamericanos podrían intentar consolidarse como poder único ubicado en el vértice de la pirámide, apoyándose en sus aliados incondicionales. Si la extrema derecha de la extrema derecha, que forma parte del actual establishment, incrementa el hegemonismo militarista y ejerce el divide y vencerás, haciendo cundir el divisionismo entre sus rivales, intentando imponer su hegemonía absoluta desde el vértice. Negociarían de manera directa y particular con las subpotencias, evitando que entre ellas surjan alianzas. Empero, lo más probable para el próximo futuro es el reparto del mundo entre las superpotencias, incluyendo así la emergencia a un primer plano de China y la Unión Europea, efectuándose un realineamiento que a la vez reprograme un eje trilateral, porque de cierto que un cambio de hegemonía con una nueva superpotencia de partido único, China, sería terrible, a la manera de un despotismo totalitario capitalista. El totalitarismo capitalista a lo occidental, que está en cierne, requerirá de nuevas alianzas y un equilibrio permanente entre las potencias nucleares, como principio de supervivencia del mundo. Resta ver cómo la crisis de la decadencia del sistema capitalista puede solventarse si es que se puede, lo que por principio de cuentas requiere el frenar la depredación que la civilización industrial está efectuando en el planeta entero, puesto que la competencia entre naciones exacerba la explotación de los recursos naturales, amenazando con crear un ecocidio mundial que conduce a un genocidio. La crisis del capitalismo se hace global y representa el problema a superar en el próximo futuro. Lo más importante del nuevo orden mundial que se construya para las décadas siguientes deberá conseguirse posibilitando la emancipación del bloque del sur, evitando la desigualdad expoliadora que hasta la fecha la modernidad conlleva. En un panorama mundial en el que cobra mayor importancia la macrocrisis global que afecta a las economías nacionales, con esta crematística capitalista que funciona de una manera muy eficiente, concentrando la riqueza y por ende incrementando la pobreza. Ninguna hegemonía futura basada en las estructuras institucionales del capitalismo transnacional sería deseable para el mundo del mañana, ni siquiera para los propios pueblos de las potencias, y no se diga para los países infradesarrollados y dependientes. Pues si se sigue basando el orden internacional en el sojuzgamiento y se intensifica aún más la dependencia por la expoliación que el norte ejerce sobre el sur, a fin de cuentas, esta expoliación conduciría a incrementar la pobreza y la inmigración hacia el norte, en lo que los planes de industrialización del sur, por el concurso y la dirección de las transnacionales, no parece la fórmula adecuada para remediar la situación. La problemática se agudizará conforme se consolide la globalización capitalista, uniendo al mundo bajo un sistema cuyas contradicciones internas, irreversibles e irresolubles, no harán sino incrementarse. Si la tendencia histórico-estructural que marca el desarrollo del sistema capitalista prosigue su curso, lo más probable es que desemboque en el establecimiento de un totalitarismo global que procuraría implementar un orden mundial capaz de someter a los pueblos del mundo bajo una alianza de élites que comanden las potencias. La élite de cada potencia dominaría su zona de influencia. Por ejemplo, Estados Unidos a toda Norteamérica, Centroamérica, puesto que el capitalismo imperialista, como última fase posible de ese sistema, bajo la hegemonía de las transnacionales, requiere de manera indispensable controlar los mercados y tener libre acceso a las materias primas en donde las haya. Entonces, el acuerdo sería que cada potencia controle su región y la productividad y los intercambios mercantiles se realicen bajo su égida, llegando a la repartición de sus zonas de influencia geográfica, controlándolas con las élites metropolitanas que representan a las transnacionales, incluyendo también el concurso de las oligarquías nacionales dominadas dominantes, fórmula que ha venido desarrollándose con éxito desde el siglo XIX, lo que permite que el Estado-Nación siga funcionando. Entonces,
El capitalismo de las transnacionales que opera, fusionando las grandes compañías, estableciendo consorcios internacionales del norte, controlaría el sur, imponiendo gobiernos afines a sus intereses, abarcando amplias regiones continentales. Pero el problema mayúsculo es que esta programación geopolítica está aconteciendo cuando el mundo, el industrializado, la tecnósfera, somete al planeta a una intensa depredación y las propias contradicciones internas del capitalismo se expanden, afectando a las grandes naciones recién involucradas en la globalización. Rusia, China, India. Nos encontramos en plena diacronía de la dinámica entrópica que de manera imparable y acelerada afecta al planeta, creciendo la población y disminuyendo los recursos naturales, por lo que cualquier intento de homeostasis resulta imposible, avisorándose que de no mediar una nueva revolución técnica capaz de implementar una tecnología que aminorase la entropía con una tecnología post-hidrocarburos, no hay planeta que soporte o evite el caos. De no ser así, la prolongación del sistema capitalista agudizando la disminución de los recursos naturales, que con una voracidad bestial se engulle el monstruo. El sistema industrial consumista es un monstruo que devora la naturaleza, aunado a la descomposición social que el mismo sistema fomenta, conduce a intensificar la iniquidad que crea el malestar actual, multiplicándose caóticamente y perpetuándose bajo una hegemonía autoritaria para mantener al sur sometido, atrasado y más empobrecido, y a los propios pueblos del primer mundo embaucados y subyugados con circo, terror y muros, hasta llegar a la supresión del capitalismo. ¿O será posible su reproducción permanente? ¿Capitalismo epigonal o posmodernidad? Dirán los marxistas. ¿Socialismo o barbarie? El Brasil del presidente Lula puede ser un buen ejemplo de hacia dónde se dirige el nuevo orden internacional, considerando a Brasil entre las potencias emergentes, realizando movimientos en el tablero mundial que pudieran proyectarlo al selecto club de los países primermundistas, ahora que la pobreza en el primer mundo también se está incrementando, pero los verdaderos problemas del gigante sudamericano están en su interior. La pobreza extrema de las mayorías, la mayor deuda externa del mundo, la concentración de las tierras en unos cuantos terratenientes, la destrucción de la Amazonia. Para que ahora sea la misma crisis interna del capitalismo estadounidense la que provoca la descomposición política que afecta a la prima democracia bananera del mundo. En realidad, cada vez más bajo el dominio de una oligarquía plutócrata capaz de cometer las peores atrocidades con tal de mantener su poder y su estatus. En lo que el terrorismo funciona para crear el efecto miedo que posibilita que el gobierno de extrema derecha de Bush II se consolide. Las hipótesis más plausibles con respecto a quién estuviera detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001, consideradas por la inteligencia crítica en los países árabes, son mencionadas por Shamir Amin. La de un posible papel de la CIA o del Mossad, servicios de inteligencia israelí, en este asunto. Cuidado, no se sugiere que uno de esos servicios secretos organizó los atentados, pero que quizá, de una forma u otra, estaba al tanto de que algo se preparaba sin medir la naturaleza, la amplitud y las terribles consecuencias de ese algo, y que decidió no intervenir. Hay otra tesis, tabú también en Occidente, que alude a una posible complicidad estadounidense, ya sea en los servicios de inteligencia, ya sea en el aparato militar de Estados Unidos. Samir Amin, entrevista referida. Ya sean ciertos pluto-oligarcas desalmados, parece que por ahí se tejió la tenebra, con una participación o complicidad que muy difícilmente se probará como verdad jurídica ante un tribunal, pero que a los ojos del búho de la inteligencia crítica revelará las espectrales sombras criminales. Está claro que el problema del mundo contemporáneo radica en que la clase hegemónica capitalista está compuesta por una generación de monstruos deshumanizados. ¿Intereses monetarios detrás de los atentados? ¿Dejaron hacer? ¿Dejaron pasar para cobrar el saldo? A fin de cuentas, las Twin Towers estaban aseguradas y los dueños o arrendatarios
cobraron o están por cobrar el multimillonario seguro. Por supuesto, la sociedad anónima de capital variable los protege y mantiene su secrecía. Los nombres de tan sabios inversionistas que 7 semanas tras su participación, gracias a los atentados, están en condición de cobrar los colosales seguros por $3.500 millones. Larry Abraham Silverstein sería el magnate de las bienes raíces que encabeza un grupo de inversionistas que obtuvieron el arrendamiento del complejo inmobiliario que incluye a las Torres Gemelas y al World Trade Center, gracias a un ventajoso contrato otorgado por el gobierno neoyorquino, contando con préstamos proporcionados por Blackstone, cuyos dirigentes son íntimos aliados de Kissinger Asociados, ocurriendo que Silverstein procedió a asegurar los valiosos edificios con 22 aseguradoras unas cuantas semanas antes del desaguisado, seguro que cubría daños de propiedad e interrupción de los negocios. Llama la atención que el seguro parecía diseñado a la medida de los atentados que ocurrieron 7 semanas más tarde. El indicador más plausible de que algún grupo plutócrata estadounidense, tan solo estadounidense, cuando la hegemonía capitalista es transnacional, tuvo con antelación información de que algún atentado se efectuaría, se logra indagando con perspicacia los movimientos previos efectuados en la bolsa de valores neoyorquina, los que ya hemos comentado aquí en otra ocasión. Y como la investigación prosigue, poco a poco se van encontrando nuevas evidencias al respecto. Las 2 semanas que precedieron los ataques, se generó una súbita avalancha sin contabilizar de transacciones bursátiles de Nueva York y en el mercado de bonos, lo que indica que algunos ricos y bien conectados inversionistas tenían conocimiento previo de la inminente catástrofe. En específico, se habla de una lista de 38 acciones que habían operado movimientos inusuales del 27 de agosto al 11 de septiembre.